El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre es santo, 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 santo. Y en esa visión que tuvo el profeta Isaías, que pudo contemplar a esos serafines que tenían 6 alas y con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 alas volaban, y ante el trono decían: Santo, Santo, Santo. Y en ese mismo instante el profeta Isaías dijo: ay de mí, que siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En ese instante, ante tu santa y bendita presencia, el profeta fue confrontado con su naturaleza. Y es lo mismo que debería pasar cada vez que nosotros tenemos el honor y el privilegio de poder venir delante de ti. Lo más importante es que ante tu santidad se descubra nuestra vergüenza, nuestro pecado, quiénes somos. Y como aquel hombre que oró en tu presencia, podamos decir: sé propicio a nosotros pecadores. Ninguno de los que estamos aquí merece absolutamente nada. Estamos aquí por tu gracia. Estamos aquí por tu favor inmerecido. Y te alabamos y te bendecimos por eso. Valoramos inmensamente que tú cada mañana nos despiertes y nos des la sensibilidad a nuestros oídos para escuchar tu voz. Ayúdanos a valorar este privilegio tan grande que tenemos de hoy conversar con un Dios santo y de recibir de parte tuya la instrucción para esta semana que comienza. Hay gratitud en nuestro corazón y que nunca se nos olvide ante quién hemos venido. Por eso dices en tu palabra: si se humillare mi pueblo, y es imposible que nos humillemos ante la grandeza de un Dios que no hemos conocido realmente. Por eso te rogamos en el nombre poderoso de Jesús que nos permitas entender lo que significa que tú eres un Dios santo. Porque tu palabra dice que sin santidad nadie podrá verte, Dios amado.
Y el anhelo más grande de nuestro corazón es poder contemplar tu gloria, es poder crecer cada día más en nuestra relación contigo, en nuestra intimidad contigo. Es menguar para que tú crezcas en nuestros corazones, hasta el punto en que no haya nada más importante que tú en nuestras vidas. Que las cosas que más amemos sean tu presencia y no las cosas del mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, sino que seas tú el centro, Señor amado. Gracias por este momento, por la bendición de poder contar contigo siempre. Gracias por el alimento que compartes con nosotros cada mañana, que nos edifica tanto. La gloria es solo tuya, no nuestra, Dios amado. Gracias te damos por estar en medio de tu pueblo. Aquí hay un pueblo que te ama, que te adora, que te bendice con todas las fuerzas del corazón. Y te pedimos por ello, Señor amado. Tú conoces a cada uno de tus hijos. Tú sabes sus luchas. Tú conoces sus aflicciones. Tú has visto sus lágrimas. Hoy te ruego desde lo profundo de mi corazón que los sanes, que los restaures, que la bendición tuya nunca falte en cada uno de tus hijos, que tu manto bendito sea extendido sobre este pueblo que te busca con todas las ansias de su corazón. Que hoy, Dios amado, tu gloria pueda ser manifestada a su vida. Alienta al que no tiene fuerzas para seguir. Bendice, Señor amado, aquel que se siente solo, que se siente desamparado, que en tu presencia pueda hallar ese consuelo que le devuelva las ganas de vivir, el deseo de seguir adelante, de no desmayar. Rogamos por todos aquellos que claman por un milagro financiero para sus vidas, que claman para la provisión de sus hijos, que claman por sus familias, por sus hogares, por su sanidad, Señor amado. Gracias por todo lo que haces en nosotros. Nuestras vidas están en tus manos. Guárdanos en nuestro entrar, guárdanos en nuestro salir, y que tu mano preciosa nos acompañe siempre. Gracias por cuidar de nosotros y por darnos el don de la vida y el privilegio de estar aquí para escuchar tu palabra. A ti la gloria, a ti la honra por todo lo que harás en esta semana que comienza, que ponemos en tus manos, y que pedimos sea bendecida por ti, que se haga en nosotros solo tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, mi preciosa familia de verdades eternas. Qué maravilloso poder volver a saludarles en esta nueva oportunidad de vida que el Señor nos da a cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios no nos ha dado una prueba mayor que la que podamos resistir, y que juntamente con la prueba Él nos dará la salida. Entonces hay que tener en cuenta algo: nunca la prueba viene sola, la prueba viene con una salida. Si estás experimentando una prueba en tu vida, ten la plena certeza que el Señor también te dará la salida para que puedas superar esa prueba. Y cuando dice que Él no te ha dado una prueba mayor que la que puedes resistir, lo que esa palabra nos enseña es que si Dios ha permitido una prueba en nosotros es porque Él sabe que podemos superarlas. Porque a veces cuando vienen las pruebas uno dice: Dios mío, yo no puedo más, esto es tan difícil que creo que no puedo con esto. Repito, Dios no te dará una prueba mayor que la que tú no puedas resistir. Las pruebas sacan nuestro potencial. Cuando somos llevados nosotros al límite de nuestras fuerzas, es entonces cuando conocemos realmente de qué estamos hechos. Así que pido al Dios Todopoderoso con todo mi corazón en este día que te dé esa fuerza para que puedas caminar esa milla más, que te dé el don de la fe para que puedas creer que en medio de tu circunstancia Dios sigue teniendo el control, para que nunca desmayes y para que sigas aferrado a cada una de sus promesas. El Señor me los bendiga a todos en esta nueva semana que comienza. El Señor los abrace con su amor y vamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, y es
predicar la palabra de Dios. Así que vamos a compartir a través de nuestras diferentes plataformas, a través del Facebook, vamos a compartir a través del WhatsApp, vamos a compartirle a nuestros amigos, vamos a darle me gusta a esta transmisión y lo más importante, vamos a preparar nuestro corazón para que la palabra, que es una semilla, pueda hallar cabida y esa palabra pueda dar fruto al 100% en el poderoso nombre de Jesús. Y ahora sí a lo que venimos a disfrutar de este alimento, que el mismo Señor por su amor y su misericordia ha preparado. No existe nada, mis amados, más importante que su palabra. ¿Y por qué lo digo? Porque en la Biblia está escrito que cielo y tierra pasa, mas su palabra no pasa. Si hay algo que va a permanecer con nosotros hasta la eternidad, es su palabra. Así que si hay algo importante en nuestras vidas, es la palabra que ha salido de la boca de Dios. Así que todos hoy podamos disponer nuestro corazón para recibir su palabra. No es la palabra de un hombre. En este ministerio hay un solo pastor y este pastor eres solo tú, Señor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Servidos para servir. Así se llama. Servidos para servir. El libro de Lucas, en el capítulo 4, verso 38 y 39 dice la palabra. Lucas 4, 38, 39 dice: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Verso 39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. Parece que después de salir de la sinagoga, el Señor Jesucristo se dirigió hacia la casa de Simón Pedro, probablemente para la comida del mediodía. Mientras se encontraba allí, se enteró que la suegra de Pedro estaba convaleciente. Por aquella época, la gravedad de una enfermedad generalmente se indicaba diciendo si el paciente tenía poca o mucha fiebre. En el caso de la suegra de Pedro, se trataba entonces de una enfermedad supremamente grave, porque la Escritura dice que ella tenía una gran fiebre. Utilizando la terminología médica del apóstol Lucas, que era doctor, el Señor Jesús reprendió la fiebre de la misma manera que trató el problema del pecado e inmediatamente ella se levantó. Cuando el Señor Jesucristo sanaba a alguien, la sanidad no aparecía gradualmente, sino que ocurría inmediatamente. Eran casos sorprendentes. En cada uno de estos casos, la causa del mal fue eliminada y la persona no tuvo efectos secundarios. En el caso del hombre que tenía un espíritu inmundo, este había salido sin lastimar al hombre. Miremos este acontecimiento que quedó registrado en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 35. Lucas 4, 35. Dice la bendita palabra del Señor: Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate, cállate, y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño.
y no le hizo ningún daño. En el caso de la suegra de Pedro, que hoy tratamos, ella, después de recibir la sanidad de su cuerpo, dice que al instante o inmediatamente pudo servirles. Miremos Lucas 4:39, por favor, Lucas 4:39. Dice la palabra de Dios aquí, Lucas 4:39, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Después de haber recibido aquel milagro de sanidad de parte del Señor Jesucristo, la suegra de Pedro pudo haber seguido su vida como normalmente lo hacía. Pero aquella manifestación gloriosa del poder de Dios sobre su vida produjo un cambio mucho más profundo en su ser que su sanidad. Este beneficio que recibió de parte de Cristo condujo a la suegra de Pedro a querer retribuir con su servicio a la obra que Jesús estaba llevando a cabo. Al instante les servía. Por eso el título del mensaje, Servidos para Servir. Estoy plenamente convencido que ella no estaba sirviendo por obligación, porque nadie le sugirió que le hiciera. Ella estaba sirviendo por algo que se llama agradecimiento. Y esto nos lleva a plantearnos los siguientes interrogantes a nosotros. El primero de ellos, ¿cómo nosotros reaccionamos ante la misericordia que a diario de parte de Dios hemos recibido? Segunda pregunta, ¿actuamos con indiferencia o no hemos querido mostrarle nuestra gratitud con nuestro servicio a Dios? Pero vamos más allá. ¿Cómo debemos responder a la misericordia que hemos recibido de parte de Dios? No podemos desconocer que a nosotros nos encanta cuando nos obsequian un regalo, cuando nos invitan a cenar, cuando nos abrazan, cuando nos dan un buen consejo, por lo cual nos sentimos halagados y en espera de otra ocasión para volver a recibir. De parte de nuestro Dios, también hemos recibido su amor, también hemos recibido su misericordia y nuestra salvación tan grande. Él derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Pero cuando se trata de dar nosotros a otros, la situación se torna diferente. En lo posible nos abstenemos porque nos cuesta desprendernos de lo que tenemos. La ingratitud siempre nos conduce a estar pensando solo en mi necesidad, solo en nuestra necesidad, y no en la necesidad de los demás. La suegra de Pedro, después de haber recibido de gracia su sanidad, ella dejó de pensar en su necesidad y se enfoca en la necesidad de Jesús y su ministerio. Por eso dice la Biblia que al instante comenzó a servirle. Al instante de que nos habla. Nos habla de la diligencia con que lo hizo. Ella no dijo uno de estos días, yo voy a servir al Señor con todas las fuerzas de mi corazón. Ella inmediatamente le ofreció su servicio a Jesús. ¿Sabe usted que muchos no sirven a Dios porque piensan que Dios no necesita nada de nosotros
y han llegado a la conclusión que su relación con Dios se limita solo a pedirle a Dios cosas, como si Dios fuera el mago de la lámpara el genio de la lámpara de Aladino. Mi relación con Dios es que yo le pido y Él me da, punto. Pero yo no tengo nada que ofrecerle ni darle a Él. Dios no necesita nada. Él es Dios. Pero debemos saber que el establecimiento de su reino en este mundo, a través de la obra evangelística, sí necesita de gente que le apoye, de gente que le ayude a sostenerse para poder seguir adelante. Dios espera que si de gracia hemos recibido, de gracia podamos dar. Miren lo que dice el libro de Mateo capítulo 10, verso 8. Mateo 10, 8. Dice la palabra del Señor aquí: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. El Señor Jesús nos enseña un principio fundamental para vivir. Él se ofreció íntegramente por nosotros. Sanó enfermos, liberó a los endemoniados, dio su vida en la cruz por nuestra salvación. Nos dio todo sin merecer nosotros nada y sin pedirnos nada a cambio. Valdría la pena preguntarse, de lo que hemos recibido de parte del Señor, ¿qué tanto damos? ¿Qué tanto damos? Siempre encontraremos en nuestro camino personas muy necesitadas de escuchar el mensaje de salvación. Por eso les decimos, compartan esto con otros. En el camino es posible que haya personas necesitadas de un empleo, de una orientación correcta, de tiempo para ser escuchadas, de una expresión de afecto, y el Señor con toda autoridad nos dice, les he regalado todo sin pedirles nada a cambio. De la misma manera, denles a los necesitados. Cambien su mentalidad posesionista y entiendan que se es más feliz dando que recibiendo. Hechos capítulo 20, verso 35, así lo afirma. Hechos 20, 35. Dice su bendita palabra aquí: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Que alguien pueda decir, esta palabra es para mí, porque a veces como que las palabras que nos gustan son las que decimos, esta es para mí. Que Dios dice, que habla de que va a hacer algo en favor de nosotros. Decimos, esta es para mí. Las otras no son para mí porque no me gustan. Esta deberíamos decir lo mismo. Aquí está diciendo la palabra, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El apóstol Pablo se llama a sí mismo un esclavo de los hombres, dando a entender que su vida la pondría al servicio de los demás. Primera de Corintios capítulo 9, verso 19, lo dice. Primera de Corintios capítulo 9, verso 19, enseña. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. A partir de su conversión, el apóstol Pablo buscaría servir, bendecir y edificar a las personas. Él consideraba que el Evangelio le imponía una obligación hacia los demás. Por eso decía en Romanos capítulo 1, verso 14,
lo siguiente, Romanos 1:14, versión traducción lenguaje actual. Romanos 1:14, traducción lenguaje actual. Dice esta versión: tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo. No importa que sepan mucho o no sepan nada, ni que sean humildes o importantes. Por eso tengo tantos deseos de ir a Roma. Reflexionemos en esto y combinemos este sentir de Pablo junto con las palabras de nuestro Señor. Más bienaventurado es dar que recibir, lo vimos en Hechos 20:35. La gente quiere recibir, pero lo que la palabra del Señor dice es mejor dar. Darse, entregarse y ofrecerse según Cristo, la manera para experimentar una dicha mayor. Es inevitable hacer la conexión entre el gozo, la alegría y el deleite por un lado, y la ayuda y el sacrificio y el servicio por el otro. Nuestro Señor une ambas realidades. Me pregunto, ¿será que nuestro gozo y deleite en Dios no es más profundo ni más extenso porque hemos descuidado el servicio y la entrega hacia los demás? ¿Será que a veces nos consumimos tanto en nuestras luchas y dificultades para hundirnos en la tristeza, angustia y monotonía? ¿Será que deberíamos levantar la mirada con más frecuencia para ver a quién podemos ayudar, a quién podemos servir y así experimentar más gozo cristiano? Más bienaventurado, esa palabra es dichoso, feliz. Más bienaventurado es dar que recibir. Una dicha mayor se experimenta cuando ponemos nuestra vida a disposición y al servicio de otros. Cuando ofrecemos nuestro tiempo, energías y recursos para que otros reciban alivio, aliento y ayuda, estamos colocándonos ante la oportunidad de un gozo mayor, porque mejor es dar que recibir. Eso fue lo que Cristo hizo. El hombre más feliz del mundo también se dio por los demás. Quizá nuestro gozo, que es débil y esporádico, necesita un poco de generosidad, servicio y sacrificio para renovarse. La abnegación y la entrega por el bien de otras personas hacen más fuerte y más frecuente nuestra sensación de deleite en el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando le das un regalo a un niño, por ejemplo, puedes notar en su rostro una alegría y una sonrisa. Eso no tiene ningún precio. Asimismo, la bendición de poder servir a otros debe ser nuestra satisfacción más grande, porque lo que la Biblia está diciendo es más bienaventurado dar que recibir. Es decir, si una persona al recibir se siente dichosa, hay mucha más dicha cuando nosotros damos. Cuando tú le das a un necesitado, le estás dando a Dios. Y Él te recompensará por esto. Mira este texto que quiero compartir contigo, que está en el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 17. No lo olvide jamás, por favor. Proverbios 19, 17. Dice su palabra bendita. Dice: a Jehová presta el que da al pobre. Cuando tú le das a alguien necesitado, es como si tú le estuvieras prestando dinero a Dios. ¿Y por qué digo prestar? Dice: y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Por eso digo prestar. Cuando tú le das algo a alguien, es como si lo estuvieras dando a Dios
y Dios te retornará a ti. Por eso es más bienaventurado dar que recibir. Lamentablemente, muchas veces hemos estado más obsesionados con recibir, yo. Preguntémonos en este momento, ¿en qué áreas de mi vida no tengo lo suficiente como para dar con generosidad? Quizás es en la afectiva. Carezco tal vez de paciencia, tiempo, amabilidad o disposición. Tal vez es en la económica. Algunos dicen, yo no soy generoso porque yo no tengo dinero. Tengo poco dinero. Tengo pocos alimentos, poco vestido, no tengo nada que compartir. De pronto es en la intelectual. Algunos dicen, es muy básico o desactualizado mi conocimiento para irlo a compartir con otro. O más importante aún será en la espiritual, es que me hace falta fe, es que yo no sé orar, sabiduría o integridad. Ahora bien, ya evaluados cada uno seguramente hemos encontrado poco o mucho en lo cual todavía tenemos escasez. Pues si bien esta respuesta la podemos encontrar mirando en lo más interior o íntimo de nosotros, no sucede así con la solución. Veamos el libro de 2 de Corintios capítulo 9, verso 8. 2 de Corintios 9, 8. Dice lo siguiente: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para hacer que abunde toda gracia, a fin de que, teniendo, porque ahora abunda la gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, es decir, para compartir con otros. Entre más cosas de gracia recibas, más dispuesto debería estar tu corazón para compartir con otros. Este versículo nos dice que poderoso es Dios para hacer que en nosotros abunde toda gracia, todo regalo, toda dádiva, de tal manera que tengamos en todas las cosas todo lo suficiente, y así entonces podemos en todo abundar o dar con generosidad a otros. Como vemos, el poder de Dios lo abarca todo. Es por ello que si en alguna área no estamos dando o no estamos sirviendo, como la suegra de Pedro, que al recibir su milagro de sanidad empezó al instante a servir, y muchos de nosotros hemos recibido a diario muchos milagros de parte de Dios. El hecho de seguir con vida es un milagro. Pero ella recibe un milagro y al instante sirve. Es porque indiscutiblemente tal vez no estamos recibiendo. Es más bendecida la persona que da que la persona que recibe. Y sí, porque aquella que da, ¿por qué da? Da porque tiene de dónde sacar. Mientras el que recibe es porque probablemente tiene necesidad. Mis amados, seamos de aquellos que dan, es decir, de aquellos que han recibido y están tan bendecidos que hasta para dar con generosidad les alcanza. La clave es la siguiente, miremos esto en Efesios capítulo 3, verso 19. Efesios 3, 19. Dice la bendita palabra del Señor aquí: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El mismo Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 5, verso 7. Mateo 5, 7 dice: bienaventurados, escuche por favor con atención, bienaventurados, dichosos, felices, afortunados, bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos, porque ellos, ¿quiénes? Los misericordiosos,
alcanzarán misericordia. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes alcanzan misericordia? ¿Quiénes? Aquellos que son misericordiosos. En otras palabras, lo que das, lo volverás a recibir. Tienes que aprender a ser un siervo de misericordia si quieres la bendición de Dios en tu vida. Lo repito, tienes que aprender a ser un siervo de misericordia si quieres la bendición de Dios sobre tu vida. Pero, ¿por qué quiere Dios que muestres misericordia a los demás? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante ser misericordiosos, mis amados? Atentos a esto. Lo primero, porque Dios te ha mostrado misericordia. Efesios capítulo 2, versos 4 al 5. Dice la bendita palabra. Efesios capítulo 2, versos del 4 al 5. Comparto con ustedes la versión Nueva Traducción Viviente. Dice esta palabra: Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es por su misericordia, dice la Biblia, que no hemos sido consumidos. De manera que si hemos recibido misericordia de parte de Dios, lo mínimo que deberíamos hacer es tener misericordia con otros. No solo pensar en nuestra necesidad. Es necesario pensar en la necesidad de otros. Dios quiere que le transmitas a otros la misericordia que has recibido de Él. Lo segundo, del por qué debemos ser misericordiosos. Debemos ser misericordiosos porque Dios te manda, es una orden. No podemos ser misericordiosos sencillamente porque es que me nació o no me nació, no, es una orden. Dios te manda a tener misericordia con otros. ¿Quieres un resumen de lo que se trata la vida que Dios nos ha dado o cuál es el propósito por el cual usted está en este mundo? ¿Quieres saberlo? Miremos el libro de Miqueas capítulo 6, verso 8 y nos vamos a dar cuenta cuál es el propósito de nuestra existencia. Miqueas capítulo 6, verso 8, Nueva Versión Internacional, dice esta palabra. Mire esto. Dice aquí, ya se te ha declarado lo que es bueno. Para el que está preguntando, ¿qué será lo que es bueno o qué será lo que Dios espera de mí? Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Escuche, por favor. Ponga atención a esto, porque esto es lo que Dios espera de usted. Dice, practicar la justicia. Número 1. Amar la misericordia. Número 2. Y número 3, humillarte. Voy a repetir las 3 cosas que Dios demanda de usted. Lo primero es practicar justicia. Lo segundo es amar la misericordia. Y lo tercero, humillarte ante Dios. Tenga en cuenta estas 3 cosas, porque son las cosas por las cuales Dios nos ha traído a este mundo. Consciente de su condición espiritual, en los versos anteriores, el pueblo se pregunta, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo?
Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de 1 año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Eso lo encuentra usted, repito, versos anteriores del que acabamos de escuchar. Es decir, tendría que ir a Miqueas, capítulo 6, los versos 6 al 7. Y en el 8 el Señor da la respuesta. Note cómo las opciones que busca el pueblo para acercarse a Dios, a adorar, son verdaderamente admirables, pero carentes de temor, amor y gratitud a Dios. Por ello el profeta Miqueas les reprocha su falsedad e hipocresía al decirles: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y a estas alturas tú preguntando cómo puedo agradar a Dios. Él te ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué es lo que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Eso es lo que Dios pide de ti. Dios es infinitamente misericordioso y anhela que nosotros seamos compasivos, que nosotros seamos clementes, que nosotros seamos benignos y misericordiosos con nuestros semejantes, con los presos, con los débiles, con los pobres, con los enfermos, con los pecadores, incluso con la obra de Dios. Esto es lo que olvidó Israel y Judá, y pensaron que ofreciendo becerros de holocausto y millares de carneros por sacrificio, Dios pasaría por alto sus robos y despojos contra el pobre y el desvalido. ¿Por qué más debemos tener misericordia? Lo tercero es porque vas a necesitar. Oiga bien, vas a necesitar más misericordia en el futuro. Vas a necesitar más misericordia en el futuro. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que vas a cometer muchos errores entre ahora y cuando llegues al cielo, y necesitarás la misericordia de Dios sobre tu vida. Pero escucha, no puedes recibir lo que no estás dispuesto a dar. No lo puedes recibir. Mira lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2, verso 13, versión Biblia de las Américas. Santiago 2:13, por favor. Escuche esto. Santiago 2:13 dice la bendita palabra del Señor: el juicio será sin misericordia. ¿Para quién? ¡Wow! Para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Así que ya está bueno de pensar solo en nuestra necesidad y empezar a mirar la necesidad de otros. Lo que esto nos dice es que la misericordia es la cualidad definitoria en el juicio de Dios. La misericordia que le has mostrado a otros es directamente proporcional a la misericordia que se te mostrará ante Dios. No, yo no quiero tener misericordia con esa persona, más bien que pague con creces el daño que me hizo. Misericordia. ¿Por qué? No es porque Dios te perdone por tus obras. De ningún modo. Es porque mostrar misericordia a los demás es la señal segura de que una persona ha aceptado la misericordia gratuita de Dios en su propia vida. La suegra de Pedro, y Dios bendiga a las suegras, son un regalo de Dios. Ella, cuando recibió su milagro, dijo: voy a empezar a servir. Estaba enferma, no sé cuánto tiempo llevaba así, pero al instante
dijo, voy a servir y lo hizo. Voy a dar de gracia lo que de gracia he recibido. Y muchas veces nosotros nos sentamos ahí a esperar que nos llega y a pedir para nosotros y acumular para nosotros. Cuando el apóstol Santiago dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, está diciendo que la misericordia es la cualidad más poderosa en el juicio. Sin embargo, incluso más que eso, Santiago está poniendo a la misericordia contra el juicio, como si fueran opuestos. Hay un principio aquí. Si alguna vez no estamos seguros de si decidir mostrar misericordia a alguien o juzgar a alguien, siempre debemos ponernos del lado de la misericordia, así como Dios ha tenido misericordia con nosotros. Tengo que reconocerlo, crecí en un ambiente muy crítico y me convertí en una persona muy crítica. Aprendí a poner a todos en cajas, buenos, malos, mejores, peores. Si la gente estaba en una mala situación, era su culpa, porque había tomado las decisiones equivocadas. Si las personas tenían sobrepeso, era porque no tenían autocontrol. Si estaban enfermos, fue porque eligieron tener una mala dieta. Para mi vergüenza, ese era yo. En tu vida, deja que la misericordia gane. Aprender la verdad sobre el Evangelio me ha desafiado a examinar mis propios prejuicios y la razón por la que sentía la necesidad de juzgar constantemente a los demás. Me di cuenta de que era un mecanismo de autodefensa para tratar de cubrir mis propios defectos y justificar que yo fuera mejor que los demás. Sin embargo, mis fracasos y experiencias tristes en la vida han puesto al descubierto la verdad sobre mí mismo, que estoy igual de roto y que no soy mejor que nadie. De hecho, soy el que más necesita misericordia. Y si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios, no habría ninguna esperanza para mi vida. Todavía lucho por ser crítico, pero cada vez más puedo ver que la misericordia gana en mi vida. Siempre habrá una lucha en tu vida entre la misericordia y el juicio. Deja que la misericordia gane en tu vida también. Cuando los fariseos se quejaron de que Jesús pasaba demasiado tiempo con los pecadores, Él les dijo lo siguiente, mientras ellos estaban juzgando, ¿por qué se une con pecadores? Y a veces estamos muy dados a juzgar y a criticar a otros, y lo hacemos porque creemos que somos mejores que los demás y nos falta misericordia. Se nos olvida que fue la misericordia de Dios la que nos alcanzó y la que nos tiene aquí. Y esa misma misericordia la deberíamos tener con otros, no para juzgarlos, sino para amarlos a pesar de sus defectos, como Dios nos ha amado a nosotros. El libro de Mateo capítulo 9, verso 13 enseña, Mateo 9, 13. Dice la palabra del Señor aquí, Mateo 9, 13. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a los buenos. Si Dios no te ha llamado es porque tú consideras que eres bueno. Él vino por los pecadores. Jesús no estaba interesado en sus rituales religiosos o en sus pronunciamientos religiosos, si no eran misericordiosos con los demás. Por encima de todo, Jesús estaba interesado en la misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio cada vez. Considera tu propia vida. ¿Le muestras misericordia a los demás o eres implacable con ellos? ¿No soportas a quien se equivoca, a quien falla? ¿Recibirás misericordia tú mismo? Porque otra razón debemos mostrar nosotros misericordia. ¿Por qué más? Número 4. Porque mostrar misericordia trae o causa felicidad.
porque mostrar misericordia trae o causa felicidad. La Biblia dice que Dios bendice a los misericordiosos. Mateo 5:7. Miremos ese texto, por favor. Nueva traducción viviente, Mateo 5:7. Dice aquí la palabra: Dios bendice, óigase bien, Dios bendice a los compasivos. ¿Quieres que Dios te bendiga? Necesitas ser compasivo, necesitas ser misericordioso. Dios bendice a los compasivos. ¿Usted está aquí porque Dios quiere bendecir, porque espera que Dios le bendiga? Pues aquí está la respuesta a su petición, a su oración. Y la respuesta es esta: ¿quiere una bendición? Entonces sea compasivo con otro. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. La palabra bendito también significa feliz, por lo que cuanto más aprenda y demuestre esta cualidad, más feliz y bendecido será. Lo que no le permitía a la suegra de Pedro servir al Señor era su fiebre. Pero en tu caso, ¿qué es lo que no te ha permitido servirle? ¿Cuál es tu fiebre? ¿Cuál es tu enfermedad? Tal vez es tu comodidad. Tal vez es el egoísmo, pensando solo en ti. Tal vez es la ingratitud hacia la misericordia que Dios ha tenido contigo. Termino con esto. Lo que por gracia hemos podido recibir, por gracia lo debemos compartir. Amado, muchas gracias te damos con todo el corazón por tu santa y bendita palabra, que nos enseña tanto y que edifica tanto nuestras vidas. Cuánto necesitamos aprender de todo esto que nos compartes cada día. La suegra de Pedro estaba enferma, una fiebre muy alta. Estaba grave, pudo haber muerto. Pero en ese instante tú llegas a su vida y le haces un milagro de sanidad sobre su cuerpo. La fiebre la abandonó y se sintió sana, y ella pudo haberse conformado con su milagro y seguir su vida como si nada hubiese pasado. En la Biblia quedó registrado, y muy poco se habla de la suegra de Pedro. Algunos hacen malos chistes con respecto a esto. Pero esa palabra al instante le servía, cautivó nuestro corazón, porque la pregunta ¿es posible que más de lo que recibió la suegra de Pedro hemos recibido nosotros? Todos los días recibimos tu enseñanza, una oportunidad nueva de vida. Pero ¿qué hacemos con esa misericordia que hemos recibido de parte tuya, aun sabiendo que tu obra tiene necesidades, que hay mucha gente a nuestro alrededor que tiene necesidades? Hemos endurecido el corazón y simplemente nos hemos dispuesto a esperar que tú nos des y nos des y nos des y nos des. Y hoy pedimos y mañana también. Pero el llamado que tú nos estás haciendo es a que, si de gracia nosotros hemos recibido, también podamos estar dispuestos a dar de gracia. Y sí que has sido bueno con nosotros. Y hoy queremos pedirte perdón por haber dejado que nuestro corazón se endureciera, por haber puesto nuestra mirada solo en lo que nos hacía falta, en nuestra comodidad, y olvidarnos de aquel que tanto lo necesita. ¿Cuántas personas hay necesitadas de una palabra y no compartimos el mensaje? ¿Cuántas personas hay necesitadas de una palabra de aliento y muchas veces lo que hacemos es criticar? Ayúdanos, Señor amado, a despojarnos de nuestra propia necesidad, porque hoy nos has enseñado a través de tu palabra que la misma misericordia que hemos sido capaces de dar a otros es la misma misericordia que vamos a recibir de parte tuya. Ayúdanos a tener un corazón agradecido y a no olvidarnos que así como tú has tenido misericordia de nosotros, tú esperas que tengamos misericordia con los demás. A partir de este día dejo de mirar solo mi necesidad y empiezo a poner mi mirada
en la necesidad de otros. La Biblia dice que tú estuviste buscando a una sola persona que se pusiera en la brecha para interceder a favor de tu pueblo y no hallaste a ninguno. ¿Y por qué a ninguno? Porque todos están entretenidos en lo que les hace falta a ellos. Ayúdanos, Señor amado, a recordar cuando teníamos esas grandes necesidades, cuando teníamos esos problemas agobiantes, cuando estábamos en medio de esas pruebas que llegamos a considerar que no había salida para nosotros. Y tú nos sacaste, y tú nos libraste, y nos mostraste tu gracia, y con tu misericordia nos sacaste adelante. Pero se nos olvida que hay personas que pueden estar en este preciso instante pasando lo mismo que nosotros. De hecho, las pruebas y las adversidades que vivimos es para que entendamos que hay otras personas que también están pasando lo mismo y que así como nosotros sufrimos, también ellos sufren. Pero no hay nadie que haga algo por ellos. A eso nos has llamado. Ayúdanos, Señor amado, a poder mirar más allá de nuestra necesidad. Gracias por esa misericordia que a diario recibimos de parte tuya. Que de manera generosa, así como la recibimos, podamos compartirla a otros. Y que así como la suegra de Pedro al recibir su milagro de sanidad al instante te sirvió, de la misma manera nosotros podamos servir a tu obra, podamos servir a tu propósito en esta tierra. Porque es más bienaventurado dar que recibir. A veces esperamos recibir, pero el secreto no es ese. El secreto es estar dispuesto a dar siempre. A ti la gloria, mi Señor, y la honra de lo que has ministrado a nuestro corazón a través de tu bendita palabra. Te amamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Misericordia quiero, dice el Señor. Así que vamos a ser misericordiosos. No olviden, mis amados, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí aparece en pantalla, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros publiquemos un nuevo video le aparezca en su dispositivo móvil y no se pierda de estas enseñanzas que también puede encontrar en nuestra página web. Se llama www.verdadeseternas.co. Ahí encuentra las Verdades Eternas Kit, los podcasts, para aquellos que transmiten también estas enseñanzas a través de la radio. Bueno, están las Verdades Eternas con Humberto Cancio, bien organizaditas para que ustedes, si se perdió algún mensaje, lo pueda encontrar allí. Bueno, está la emisora Verdades Eternas Radio, están los diseños exclusivos de Verdades Eternas, una forma en la que usted puede también bendecir esta obra que realizamos. A todos mil gracias y que el Señor les sorprenda gratamente en esta nueva semana. La bendición de Dios les acompañe donde quiera que vayan y no olviden, lo que por gracia hemos podido recibir, por gracia lo debemos compartir. ¡Feliz día para todos! Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas. Son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades Eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.